nuevamente a estos podcasts de verdad y vida. Qué privilegio es poder estar hablando de la palabra de Dios y estar conociendo de nuestro Señor Jesucristo, Helen. Así es un momento tan hermoso, tan maravilloso que vamos a tener en este tiempo. Te invitamos a que compartas estos podcasts, le des un like, te suscribas y prestes mucha atención. Claro que sí, hoy tenemos un tema súper interesante que, verdad, cuando empezamos a caminar con Dios nos hubiera gustado que nos lo hubieran enseñado, pero bueno, pues no vamos a vivir en el pasado, vamos a vivir en el hoy, que Dios nos da el privilegio que podemos hablar. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo leer la Biblia. Una pregunta que se hacen muchas personas. Hay algunas que llegan con nosotros y nos dicen, oye, yo leo la Biblia pero no le entiendo nada. Otras personas vienen y nos dicen, oye, yo veo que la Biblia se contradice. Dicen, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento habla de una cosa y luego hay un Nuevo Testamento, un Nuevo Pacto, dice, y habla de otra cosa y parece que se contradice. No, la Biblia no se contradice. La Biblia es y habla de un solo Dios que se llama Jesucristo. Y toda la Biblia vamos a encontrar a Jesucristo inmerso en cada palabra que está escrita en ella. Otra de las cosas y otro dato importante que tenemos que saber es que la Biblia es el único libro que no habla de Dios, sino que es Dios hablando a nosotros. Qué impresionante es esto, Helen. Así es, cuán hermoso es leer la palabra de Dios cuando empiezas a entenderla, cuando empiezas a aprender a leerla, cómo está conformada, y cuando la empiezas a leer te llenas de gozo, de paz, de alegría. Y dato interesante, ¿verdad? El capítulo y su versículo, a veces nos confundimos con ello. El capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño. Y está conformada también la Biblia, como habías dicho, con Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Así es. Claro que el aprender de la Biblia va a depender del hambre que tenga la persona por conocer de Dios. O sea que puede leerla en un año, en 6 meses, yo no sé en qué tiempo, la capacidad que tenga para leerla y que Dios esté hablando a su vida. Y qué bueno, Helen, que mencionas eso, porque esto es algo que tenemos que aprender. La Biblia está compuesta por 66 libros. ¿Sí? Y está dividida en lo que acabas de mencionar, en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Y el Antiguo Pacto tiene 39 libros y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto tiene 27 libros. Y lo importante de esto es que la palabra de Dios, fíjate, Helen, fue escrita entre 1500 a 1600 años. ¡Qué impresionante! Por más de 40 generaciones. ¡Qué impresionante es esto! Otro dato que tenemos que saber es que la Biblia está constituida por 1189 capítulos y 31.173 versículos. Es impresionante este hermoso y bello libro que Dios nos ha dejado para que podamos conocerle a Él. Así es. La palabra de Dios es la que se va a revelar a nuestra vida y va a llenarnos cada vez más, y también debemos aprender a leerla para poder enseñarle a otras personas. Claro que sí, eso es muy importante. Sí. Y vamos un poquito más a enfatizar en lo que es la palabra de Dios y cómo leer la Biblia. En Mateo capítulo 4, versículo 4, ahí nos dice algo muy importante, y si nos haces favor de leerlo, sí. Helen. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, aquí vemos 2 tipos de alimento de lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el alimento hacia el cuerpo, ¿sí? Y número 2, el alimento hacia el alma, el alimento espiritual. Ahora, ¿cuál es ese alimento espiritual? El alimento espiritual es la palabra de Dios, que también lo conocemos como la Biblia. Entonces, esa es la palabra de Dios, ese es el alimento espiritual. Y ahora vamos a ir comprendiendo un poco más de esto, ¿no? Y vamos acerca de la forma de cómo nos alimentamos físicamente, ¿sale? Primero, cuando la persona es un bebé, cuando hay un bebé, ¿cómo se alimenta ese bebé, Helen? Ese bebé no puede consumir alimentos sólidos, sino necesita de la leche materna.
Y también necesita ser ayudado por alguien para poder alimentarse. Exactamente, lo has dicho correcto. O sea, el bebé no puede alimentarse por sí solo. Ese es el número uno. Él necesita que su mamá lo dirija, que lo lleve hacia su pecho para que él pueda tomar alimento que le va a fortalecer, que le va a dar defensas a su organismo, y que esto es lo que él necesita. Si este bebé se le diera a comer comida sólida, bueno, pues estaríamos atentando en contra de la vida de este bebé que se le está dando ese alimento. Entonces él necesita esa leche materna que lo va a ayudar a fortalecerse y a desarrollarse. Pero conforme va creciendo un bebé y va, ¿verdad?, aumentando su masa corporal, etcétera, bueno, él ya no va a requerir tanto de la leche materna. ¿Por qué? Porque ya ese ciclo terminó. Ahora va a necesitar alimentos más sólidos que le van a ayudar a un mejor desarrollo, a un mejor crecimiento. O sea, todo esto se va dando a su tiempo. Así es. Entonces esto lo podemos asimilar con que alguien debe ayudarnos a leer la palabra cuando estemos iniciando, o qué significa acerca del alimento natural o al alimento espiritual. Claro, mira, aquí, como tú bien lo dijiste, cuando el bebé necesita ayuda para tomar la leche materna, entonces cuando una persona empieza a leer la Biblia, tiene que tener a alguien que pueda enseñarle a leer la Biblia. ¿Y cómo tiene que empezar? ¿Verdad? No le vamos a dar a una persona nueva. Claro que ya les volvemos a enfatizar esto, que depende del hambre que tenga cada persona por conocer de Dios. Pero lo primero y lo más recomendable es que empiece a darle pequeñas porciones de la Biblia. Puede ser un versículo y lo está leyendo y está meditando en este versículo esta persona. Después se le da otro versículo y lo va leyendo y lo va memorizando y va haciendo pequeñas anotaciones de lo que Dios le está hablando. Pero bueno, esto es al principio, cuando una persona quiere conocer de Dios y quiere aprender a leer la Biblia. Después, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia comes, Heli? Diariamente. Ok, diariamente tenemos que estar alimentando nuestro cuerpo físico. Lo mismo es con el alimento espiritual. Tenemos que estar alimentando nuestro espíritu diariamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso acá leímos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es la Biblia, porque aquí está su palabra. Entonces, si comemos diariamente alimento físico, diariamente tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Ahora, algo que tenemos que enfatizar, Helen, y preguntarle a la audiencia: ¿tienes una Biblia en casa? Porque si tú no tienes una Biblia, entonces ¿cómo vas a alimentar tu espíritu? Así que te invitamos a que, si no tienes una Biblia, ve y consigue una, compra una y empieza a alimentar tu espíritu, para que no esté un espíritu todo desnutrido y flaco y casi esté moribundo, ¿no? Sí. Entonces esto es muy, muy importante. Sí. La palabra de Dios la debemos de leer todos los días, porque si vamos leyendo la palabra de Dios todos los días, va a producir un crecimiento espiritual. Ahora, yo quiero decirte algo a ti que vas a empezar a leer la Biblia o que ya estás leyendo la Biblia. Punto número 1, tú, antes de que empieces a leer la palabra de Dios, tienes que orar, tienes que buscar al Espíritu Santo de Dios para que Él te pueda enseñar, porque Él es el mejor maestro. Él es el que te va a enseñar y te va a revelar las cosas escritas en la palabra. Ahora, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Tenemos que entender que el contenido de la palabra de Dios es el mismo, pero la revelación es infinita. Eso tenemos que tener bien, bien claro. Bueno, regresamos al tema. Entonces tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va a dar la revelación y el entendimiento. Él nos va a enseñar correctamente la palabra. Después de que ya oramos y le dijimos: Espíritu Santo, ayúdanos, dame discernimiento, que tu palabra toque mi corazón,
debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las palabras del pasaje que yo entiendo mejor y me tocan el corazón de una manera especial? Esta pregunta la tenemos que hacer. Ahora, si esas palabras están tocando tu corazón, entonces subráyalas, ¿sí? Subráyalas. Ahora tú dices, a mí no me gusta subrayar mi Biblia. Bueno, puedes subrayarla con lápiz, no con marcatexto ni con lapicero. A lo mejor con un lápiz que después lo puedes borrar, ¿sí? O anótalo en un cuaderno. O en una hoja que puedas tenerla en tu Biblia y puedas abrirla y puedas estar leyendo ese versículo que tocó tu corazón. Ahora, no solamente es que este versículo tocó tu corazón, sino que ya que tocó tu corazón, tú lo tienes que llevar a la práctica para que entonces tu vida empiece a ser transformada conforme a la voluntad de Dios. Así es, estos pasos son muy importantes para leer la palabra, para poder entenderla. Y así es, lo primero es orar, como habías dicho, ¿no? Orar es hablar con Dios, volvemos a repetir, orar es hablar con Dios. Espíritu Santo, ayúdame a leer este versículo, es que esta parte del pueblo de Israel no la entiendo, ayúdame a comprenderla, por favor. E ir orando al Espíritu Santo, que es tu maestro, así como le preguntas a un maestro de matemáticas, ¿cuánto es 2 más 2? O a ver, es que no entiendo esta raíz. Entonces, así al Espíritu Santo, Señor, ayúdame en este versículo, ayúdame a aprendérmelo, qué es lo que me quieres hablar, e ir constantemente aprendiendo de la palabra. Claro que sí, eso es algo muy importante que tú acabas de mencionar. Orar antes de leer la palabra y después orar de acuerdo al versículo o a las palabras que tocaron nuestro corazón. Tenemos que estar orando en ello. Señor, te doy gracias, Padre, por este versículo que tocó mi corazón. Por ejemplo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ok, vamos a orar ahora referente a ese versículo. Señor, te doy gracias por haberme hecho tu hijo. Gracias, Señor, por darme el privilegio de poder creer en ti. Gracias, Señor Jesucristo, por darme esa bendición, ese poder, ese privilegio de ser tu hijo. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y entonces tenemos que orar conforme a lo que vamos leyendo en la palabra de Dios. Porque mira, yo quiero mencionar algo muy importante. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la palabra de Dios. Por eso es tan importante que ores, leas, subrayes, ores y después lo pongas en práctica. Si la Biblia te está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que empezar a hacer eso parte de tu vida o hacerlo tu vida. Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es lumbrera nuestro caminar. O sea, ¿dónde tenemos que ir? La palabra de Dios nos alumbra en qué situación estamos y por dónde debemos de ir. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que quitar? Y cuál es el camino que tenemos que seguir. Y la Biblia es clara. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es, como dijiste, debemos poner en práctica la palabra de Dios. Y aquí en Salmos capítulo 111 versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así es. Wow. Pues esperamos que esta breve enseñanza te sirva para que tú empieces a leer la Biblia y sepas cómo leerla y que Dios empiece a darte revelación de su palabra. Así es, que Dios te bendiga y aprender más de Dios. Claro que sí, que Dios los bendiga.